¿De dónde sacaron nuestras abuelas y nuestros abuelos los colores de nuestra ropa? Lo sacaron del color del amanecer, del color de la noche, del color de la tierra, del color de las hojas de los árboles. Los tejidos son los libros que la colonia no pudo quemar, la herencia milenaria de un pueblo vivo que se mantiene a través de las mujeres mayas son los textiles e indumentaria maya. La tradición indígena afectada por grandes corporaciones del sistema capitalista. El tema principal es el robo o plagio de los tejidos tradicionales indígenas latinoamericanos en el mundo del diseño de moda actual. Abordamos el tema a partir de los siguientes interrogantes. ¿Qué es una apropiación cultural? ¿Qué hay detrás de cada tejido indígena? ¿Existe la valoración de estos tejidos por parte de las grandes empresas? ¿Inspiración o despojo y robo? ¿Qué diferencia hay entre estas apropiaciones y las apropiaciones en épocas coloniales? El tejido en las comunidades indígenas latinoamericanas. El tejido ha estado ligado a la historia de las culturas indígenas como columna vertebral de las mismas. En tela, en hilo o en chaquiras, los indígenas han encontrado en este arte la manera de contar y salvaguardar su historia en un lenguaje que, aunque sea bello, pocos llegan a comprender. El tejido dentro de las comunidades indígenas posee una relación entre el medio ambiente y las necesidades físicas y espirituales del ser humano. Las técnicas ancestrales abarcan desde nudos, amarres y uniones hasta entrelazados de fibras naturales que interactúan en unidad con el trabajo hecho con las manos para dar origen al objeto tejido, que se entiende como la expresión material propia de cada cultura. Es una necesidad básica de supervivencia, ya que los tejidos sirven, por ejemplo, para obtener el alimento mediante una red o nasa. También se tejen mantas y ruanas para vestir, se utilizan cestos y mochilas para almacenar y transportar, y se tejen hamacas para descansar, protegerse, soñar y compartir. Además de suplir alguna necesidad vital, es una expresión artística, un conocimiento que se ha transmitido de generación en generación y que da cuenta de la visión del universo de cada pueblo indígena y también de los recursos con los que cuenta. Quienes ocupan el lugar en el oficio del tejido son tradicionalmente las mujeres porque hay una íntima relación de la visión mujer tejedora en los símbolos de la vida y el pensamiento. La historia detrás de cada tejido. El tejido indígena va más allá de lo estético. Cada pueblo lucha con la modernización, la apropiación irresponsable y la disminución de su población, para que no se pierdan sus tradiciones ancestrales, ya que esta es, tal vez, la única manera de preservar su memoria, de documentar su historia y de narrar su paso por esta tierra. Dicho proceso socioeconómico, basado principalmente en la industrialización, afecta negativamente a la tradición de los pueblos, debido al poco interés de las personas, principalmente por la falta de información y la desvalorización de la historia que hay detrás. El tejido como que no lo valoran o no tiene tanto precio, uno se cansa en hacer y no le pagan a uno. Se entiende como apropiación cultural a la apropiación o uso de los elementos culturales por parte de miembros de otras culturas. Se da cuando una cultura dominante se apropia de los códigos estéticos de una cultura dominada, como países que han sido colonizados o minorías oprimidas, considerándose a esto como una violación al derecho de propiedad intelectual contra la cultura de origen. Nuestra vestimenta no son simples accesorios o como la ropa que se elabora, que elaboran las empresas, las diferentes marcas que hay en el mundo, con un fin eminentemente lucrativo. Entonces hay una apropiación de nuestra cultura y mercantilización de nuestros textiles. El problema es la no valoración por parte de las grandes empresas sobre el simbolismo original cultural que está presente en cada tramado y patrón, así como no reconocer la autoría creativa. Para combatir este desinterés es importante que como latinoamericanos podamos arraigarnos al trasfondo histórico luchando en contra de las corrientes iluministas y capitalistas que buscan desplazar todo lo relacionado con la tradición en esta actitud antihistórica. Entendiendo la particularidad que hay en cada pueblo por mantener vigente
la continuidad de su historia y comprendiendo que no es cosa de un pasado, no es que existían pueblos o tribus originarios, sino que aún los hay y deben ser resguardados, así como también su aporte cultural, el que le otorgan a cada nación donde se encuentren. Vemos vigente en el pensamiento de estos pueblos originarios diferentes ejes de análisis del pensamiento latinoamericano, tales como el autoconocimiento sobre quiénes son ellos mismos y cuáles son sus raíces, sus orígenes y la importancia que hay en su tradición. Además, su nivel de autoestima es lo que les ayuda a luchar para que sus tejidos no sean usados sin recibir una valoración previa de los mismos, además de mostrarse constantemente con autodeterminación para defender lo propio y como personas con derechos libres, libres de tomar decisiones y de pelear por lo que les corresponde. Aunque para una visión occidental el hecho de producir nuestra propia ropa y producir nuestros propios alimentos sea sinónimo de atraso o de pobreza, para nosotros es el camino a la libre determinación de nuestros pueblos. El patrimonio cultural de los pueblos originarios queda en manos de quienes pretenden sacar su provecho a costa de estos, sin reconocer ni recompensar la tradición textil que se asimila desde hace siglos. Muchas marcas reconocidas mundialmente o diferentes diseñadoras de moda usan o proponen atuendos que son inspirados en las etnias y culturas latinoamericanas, incluyendo piezas con aire de novedad y con gusto a lo vintage, sin respetar la historia que hay de fondo. Algunos ejemplos de esta apropiación los podemos observar en las campañas de otoño-invierno del 2010 por Gaultier. A su vez, diseños de Hernán Zahar, Carolina Herrera, las francesas Isabel Marant y Dior. También incorporan tejidos indígenas sin el consentimiento de sus creadores. Nos da muestra de cómo piensa el mundo occidental. Realmente no nos piensa, simplemente agarra esos elementos importantes para un pueblo y los utiliza en un concurso sin pensar qué piensan, qué sentirán estas comunidades que han venido respetando esas normas comunitarias establecidas por ellos mismos. Organizaciones a favor de las comunidades indígenas. Hay organizaciones que lideran acciones legales para evitar que las grandes marcas y diseñadores se lleven las prendas artesanales sin pagar el precio justo y sin dar el crédito por las piezas. Dicha lucha se mantuvo por años y se replica cada vez con más frecuencia en muchos lugares de Latinoamérica y en el mundo, buscando visibilizar y reconocer la labor de las trabajadoras textiles. Es por esto que se encuentran con la mirada atenta y no temen enfrentar a las grandes marcas de la industria de la moda. Que nos pidan permiso si quieren mutilar una pieza de lo que nosotros elaboramos. Se propone una iniciativa de ley 5.247, siendo esta una reforma a la Ley de Derechos de Autor y a la Ley de Derechos Conexos que buscan que se establezcan a los pueblos indígenas como sujetos de ley y que esta propiedad intelectual colectiva pueda respetar los derechos de creación y resguardar los conocimientos. Entonces tienen que estar con nosotros, nos tienen que apoyar a nosotras las tejedoras para que podamos enseñarle nosotras a nuestras hijas y que las nuevas generaciones se interesen de que sí tienen que seguir cuidando este arte. Somos la novia de aquel árbol que nos encontramos una vez en el camino. Somos las desaparecidas. El mundo debería de respetar toda vez las creaciones vienen de los pueblos indígenas, pues debe de existir una ética tratando de conocer quiénes son esos pueblos, qué es lo que han vivido, pedirles permiso si se quiere establecer un negocio sobre esos textiles, ya el pueblo decidirá si le parece o no. Cabellos abrazados que trenzan, que cuentan, que tejen la historia. A través de la libre determinación de nuestros pueblos, nosotras podemos decidir, los pueblos pueden decidir e imponerse al mundo